Anteriormente estuvimos trabajando con la síntesis de Gabriel, en el que sintetizamos la valina a partir del éster malónico o malonato de dietilo, ¿verdad? Que esa fue la primera parte. Luego introdujimos el reactivo que nos da la síntesis de Gabriel, que es la ftalimida potásica. Pero en esta ocasión vamos a estar trabajando con la síntesis de Strecker y nos vamos a basar en la síntesis de la fenilalanina a partir del fenilacetaldehído. Bien, esta es una de las primeras síntesis de aldehído en el laboratorio que se realizó y fue a partir de acetaldehído, dando lugar entonces a alanina. En esta ocasión nos vamos a basar en la síntesis de fenilalanina. Entonces, es muy sencillo. Usted simplemente tiene que saber qué es lo que le hace falta para generar el aminoácido en cuestión. Ese grupo R se lo va a dar el que está enlazado, por ejemplo, al grupo del aldehído. Imaginemos, ¿verdad? Aquí tenemos el grupo aldehído, con su hidrógeno. Entonces aquí tenemos un R. Imaginemos esto, ¿verdad? Este grupo R que te hace falta ahí es el grupo que vas a utilizar en el aldehído. Si vamos a sintetizar, por ejemplo, la valina, que en el anterior caso fue lo que sintetizamos, entonces el grupo R sería que un CH3, un CH, un CH3 y ya. Entonces ese sería mi grupo R. Si quiero sintetizar la fenilalanina, entonces mi grupo R es este, el grupo fenil, mírenlo ahí. O sea que es muy sencillo. En realidad esta síntesis es mucho más sencilla que la de Gabriel, pero posee mucho más pasos. Hay una gran cantidad de pasos que vamos a seguir. Pero en este caso vamos a ver muchas cosas que ya hemos visto anteriormente. Por ejemplo, vamos a trabajar con formación de imina, con hidrólisis, adición de ácido cianhídrico a carbonilos, por ejemplo. O sea que vamos a ver cosas que ya hemos visto en esta síntesis. Entonces vamos a iniciar con la protonación del carbonilo o del oxígeno de carbonilo. Entonces, como estamos en un medio ácido, porque recuerden que es una mezcla de amoníaco y ácido, o una mezcla, por ejemplo, podríamos hacer una mezcla de amoníaco y ácido clorhídrico, y entonces podríamos utilizar, en vez de amoníaco y una solución ácida, podríamos utilizar entonces cloruro de amonio, que es una sal ácida. Entonces podría donar protones. En este caso vamos a tomar este protón y estos dos electrones se quedarían con el oxígeno liberando agua. Y ahora tendríamos entonces este aldehído protonado. ¿Qué sería este? Ahora vamos a ver un ataque o una adición nucleofílica del amoníaco. Recuerden que usamos amoníaco. Entonces el amoníaco es parcialmente negativo y este carbono que está aquí es parcialmente positivo y este oxígeno parcialmente negativo. O sea que vamos a hacer una adición nucleofílica y diríamos que estos dos electrones, o sea, dos de estos se movilizarían y le darían carga formal de 0 a este oxígeno, ya se neutralizaría. Y daríamos lugar entonces a un compuesto intermedio. ¿Qué sería este? Ahora necesitamos provocar la salida de una molécula de agua. ¿Cómo lo haríamos? Recordemos que este OH u oxígeno puede actuar como una base. Aquí tenemos un ácido, ¿verdad? Entonces vamos a tomar este protón y entonces estos dos electrones neutralizarían la carga más 1 del nitrógeno y tendríamos lugar entonces a la formación del compuesto intermedio siguiente y nos daría lugar a este. Entonces podemos hacer dos cosas. Aquí podríamos, ¿verdad?, sacar directamente la molécula de agua. O bien podríamos decir que estos dos electrones, ¿verdad?, son movilizados y formarían ahora una especie de doble enlace, dando lugar entonces a la formación de la imina, pero una imina protonada y la salida de agua.
O usted primero puede poner la salida de agua primero, luego va a formar un carbanión que luego por resonancia se puede estabilizar y dar lugar a la formación del que vamos a formar ahora. Entonces, sería básicamente lo siguiente, ¿verdad? Y sería esta, una imina protonada. Entonces, ahora que vamos a ver la inclusión del ácido cianhídrico. Entonces, el ácido cianhídrico, recuerden que como está en un medio acuoso, ¿verdad? Agua, tenemos el ion ciano, ¿verdad? Tenemos el ion cianuro, lo tenemos así, en forma de anión, o sea que él puede generar o puede hacer adiciones nucleofílicas. Tenemos aquí este carbono con doble enlace de nitrógeno que puede ser atacado, ¿verdad? Porque si analizamos, este carbono es parcialmente positivo y el nitrógeno es parcialmente negativo, ¿verdad? Entonces, si este carbono es atacado, sufre una adición nucleofílica y estos dos electrones se movilizarían y neutralizarían la carga de este nitrógeno, dando lugar entonces al siguiente compuesto intermedio. Entonces recordemos que habíamos comentado que se utiliza luego un medio ácido. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el hidrógeno que va a aportar protones. Entonces vamos a ver cómo este nitrógeno que actúa como una base es protonado y estos dos electrones neutralizarían la carga de este oxígeno dando lugar a la formación de agua. Y tendríamos el siguiente compuesto intermedio. Y sería este, más agua. Entonces, dejé el agua aquí porque la voy a usar. Entonces, como vemos, este nitrógeno es lo suficientemente ácido para sufrir una adición nucleofílica a través del agua, ¿verdad? El agua solamente haría eso si vemos que el electrófilo aquí, que es el carbono, es muy propenso a ser atacado. Entonces vamos a ver cómo hacemos una adición nucleofílica y estos dos electrones neutralizarían esa carga del nitrógeno, ¿verdad? Entonces formaríamos de nuevo la imina. Recordemos que la formamos aquí, ¿verdad? Acá también se va a formar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Tendríamos lo siguiente. Y sería este. Entonces ahora vamos a ver cómo protonamos este nitrógeno. Aquí tenemos un oxígeno que es ácido, va a tomar este protón y neutralizaríamos la carga positiva o +1 del oxígeno y daríamos lugar al compuesto intermedio siguiente. Y sería este. Ahora podemos ver que como tenemos una carga positiva aquí, este carbono se vuelve muy electropositivo, ¿verdad? Y este nitrógeno ya sabemos que es electronegativo, ¿verdad? O parcialmente negativo. Entonces vamos a ver cómo una molécula de agua realiza de nuevo una adición nucleofílica, que sería así. Entonces, dos electrones de estos neutralizarían la carga del nitrógeno, dando lugar entonces a un compuesto intermedio siguiente. Y sería esto. Lo que queremos hacer ahora es provocar la salida de amoníaco, pero para ello debemos protonarlo. Entonces, aquí este oxígeno es lo suficientemente ácido para ceder protones de hidrógeno. Entonces tomamos este protón y estos dos electrones, ¿verdad?, neutralizarían la carga del oxígeno y daríamos lugar entonces al grupo hidroxilo, ¿verdad? Entonces ahora vamos a tener la formación de una especie de amonio, ¿verdad? Aquí el nitrógeno va a tener 3 hidrógenos y será positivo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a calentar para hacer que salga ese amoníaco, ¿verdad? Entonces sería de la forma siguiente. A ver, y nos daría eso. Entonces, ¿cómo hacemos la salida de amoníaco? Vamos a formar ahora un doble enlace aquí, dando lugar a la formación del grupo carbonilo, pero protonado. Y la salida de amoníaco. Entonces, sería como sigue. Y como vemos, ya tenemos la fenilalanina. Entonces, lo único que vamos a hacer es este protón de hidrógeno lo vamos a tomar, diríamos intramolecular, una reacción ácido-base, tomamos ese protón y damos lugar entonces fenilalanina ácida o alfa-fenilalanina ácida. Y la tenemos aquí. Y como vemos, no es tan difícil el mecanismo, es un poquito largo, pero a la vez se entiende si ya tenemos conocimientos de reacciones de aldehídos con
Con aminas se nos hace mucho más cómodo entender, y también si tenemos conocimiento sobre reacciones nucleofílicas, adiciones nucleofílicas, eliminación y ácidos base y demás, entonces ya eso se nos hace mucho más cómodo. Más adelante vamos a estar trabajando con otros tipos de síntesis, nos faltan 2 todavía, y así que nada, espero que les haya sido de gran ayuda y nos vemos en la próxima.